¿Cómo están, queridos alumnos? Desde Bolivia, seguimos en química, estado gaseoso, en una tercera parte. En la segunda parte, chicos, en el anterior video vimos una estrategia para hacer el estado gaseoso. Era moles constantes. Hoy veremos balance molar y división molar. Dos estrategias muy bonitas para entender el estado gaseoso y ser unos semidioses en esta área de la química, en la solución de problemas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el balance molar? Para esto damos un ejemplito para que me entiendan a qué me refiero con balance molar. Ahí tenemos un recipiente que tiene 8 moles. Atiéndame esta parte, aunque esto no es tan cierto, pero ayuda mucho a entender esto. 8 moles es como decir que hay 8 esferitas. Es como la masa, si quieres, ¿sí? Puede tener presión, volumen, temperatura y todas esas cositas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a separar cierta cantidad del recipiente o sacar cierta cantidad. Y si te fijas, queda 4 en el recipiente y he extraído otros 4 también. Puedes sacar más, puedes sacar menos, eso no importa, ¿sí? En el recipiente final habría 4 moles, porque hay 4 esferitas. En el otro también hay 4 moles también. Al margen de su presión, volumen y temperatura que tenga cada uno. Puede cambiar o ser constante. Eso depende mucho de los datos que te den en la preguntita. Pero aquí va el truquito, chicos, ¿sí? 4 más 4 se entiende que es 8, ¿no ve? El 8 sería como los moles totales. Moles 1 es igual a moles 2 más moles 3. A eso, chicos, se le llama balance molar. Es parecido a la masa. Si masa 1 es igual a masa 2, igual también sería un balance másico. Pero estamos viendo aquí más que todo el balance molar, porque estamos viendo con moles, chicos, ¿sí? Ahora, matemáticamente, ¿cómo sería? Porque esto es gráficamente. Matemáticamente sería esto, que ya hemos visto en el anterior video. Moles 1 es presión, volumen sobre dt. Es igual a moles 2, que es presión, volumen, dt. Cada uno tiene su propia presión y propia temperatura. Puede ser constante o variado. Eso ya depende mucho del problemita, ¿sí? Y listo, esta es la versión matemática. No te estoy pidiendo que memorices la fórmula, te estoy pidiendo que analices y lo grafiques para sacar esa ecuación. Moles 1 es igual a moles 2 más moles 3. Eso se llama balance molar. Muy buen truquito. Ahora, ¿dónde se aplica esto? En esta preguntita. Tipo examen, para entender este conceptito, ¿sí? Así que no te desenchufes, ponte listo, como dicen, ¿sí? A ver, ¿qué dice acá? Pregunta número 3, estado gaseoso. Un cilindro herméticamente cerrado contiene helio a 100 atmósferas. Te da la presión. Cuando se extrae cierta cantidad de helio, que ocupa un volumen de 6 litros a 2 atmósferas, la presión baja a 97 atmósferas en el recipiente. Si no hay cambio de temperatura, determina el volumen del recipiente. Dice que la temperatura no va a cambiar. Por lo tanto, no me ha dado la temperatura, pero dice que no va a cambiar. Bueno, es obvio que hemos leído la preguntita, es un poco complicado, ¿no ve? Si leemos una segunda o tercera vez se va a entender, pero con un grafiquito se ve más bonito, ¿sí? Ahí está el helio, chicos, en un estado inicial. ¿Qué es lo que dice la preguntita? ¿Sí? He sacado la preguntita, lo he escrito aquí arriba para que lo entendamos. Un cilindro que está ahí, herméticamente cerrado, así que nada entra, nada sale, contiene helio a 100 atmósferas, pero no me da el volumen, ¿sí? La presión es 100 atmósferas, presión 1. El volumen B le coloca B amarillo, que no conozco, pero esa es la pregunta, y la temperatura es constante, T blanco le coloca, si temperatura 1 es T, pero no sé cuánto vale, pero sé que es constante. Así empieza este gas. Luego, ¿qué dice la preguntita? Se extrae cierta cantidad de helio, te dice. ¿Cómo es eso? Se saca de ese recipiente. Y queda cierta cantidad también, pues. Se parte en 2, ¿te das cuenta? Se extrae cierta cantidad de helio que ocupa un volumen de 6 litros. El volumen de la esfera, el volumen del recipiente esférico es de 6 litros y tiene una presión de 2 atmósferas. Mientras tanto, en el cilindro, la presión es de 97 atmósferas. De 100 baja a 97, está diciendo. El volumen no ha cambiado, sigue siendo el volumen B amarillo, ¿te das cuenta? Porque es el mismo recipiente cilíndrico y la temperatura tampoco ha cambiado. He leído la pregunta, lo he graficado y se entiende mucho mejor así, ¿sí? Y aquí entra lo que es balance molar, ¿sí? En la primera columna habría moles 1, es igual a moles 2 más moles 3. No te compliques mucho con los números, ¿sí? El gráfico está diciendo que tiene que ser así el balance molar. Ahora viene la versión matemática, la solución. Porque pide el volumen amarillo, ¿sí? Cada columna tiene su propio pavo ratón, su ecuación de estado, ¿sí? Ahora sí, es ecuación de estado. Y reemplazamos en el balance molar. Esta parte ya es matemática, esto ya no sería tanto química, es matemáticas.
Matemáticamente se eliminaría la constante R y la temperatura, porque la temperatura es constante. Factorizando y todo eso, se eliminaría el RT y el RT. De los tres se eliminaría, ¿sí? Matemáticamente hablando, ¿sí? Ahora reemplacen valores y ahí te vas a dar cuenta que este método es muy bueno si lo analizas de esta forma. La presión 1 dice que es de 100 atmósferas, un volumen B que no conocemos, esa es la pregunta, pide el volumen del recipiente, y es igual a presión 2 que es 97 y el mismo volumen que no ha cambiado. Ahí los moles no eran constantes, ¿no ve? Porque ha cambiado la cantidad de esferitas. La presión 3 es de 2 atmósferas y el volumen es de 6 litros. Ese es el recipiente esférico, ¿no ve? Y ahí te das cuenta que tienes una ecuación con una sola incógnita. Esa es la idea de hacer balance molar. Como te digo, depende mucho de los datos que te den y cómo lo grafiques, ¿sí? Ningún método es infalible, depende mucho de los datos. El 97 restaría al 100, sería 3B, ¿no? Y 2 por 6 es 2. El 3 divide al 12, lo que multiplica pasa a dividir, y el volumen del recipiente cilíndrico había sido de 4 litros. Y el problema terminó porque la pregunta nos pedía el volumen del recipiente. Y listo, muchachos. Así es hacer balance molar. Depende, como te digo, de los datos, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado este problemita, ¿sí? Ahora te muestro la tercera estrategia, porque son 3 estrategias, ¿sí? En el segundo video te he mostrado la primera estrategia. Esta es la tercera estrategia, división molar. ¿Cuándo se divide? Cuando tú quieras. Y te mostraré el ejemplito para que me entiendas y luego hago un ejemplito, un problema, ¿no? Con un problemita. Este método se llama división molar. Yo le llamo división de pavos ratones o división de ecuaciones de estado, ¿sí? ¿Cómo es eso? Te doy un ejemplito. Esta es la ecuación de estado, ¿no? Es la ecuación de estado. Lo que lo voy a modificar. N, que es número de moles, también se dice que es la masa entre el peso molecular del gas, ¿sí? Ese voy a manejar, ¿sí? Puedo manejar también el de arriba, no es que no, pero el de abajo me conviene un poquito más, ¿sí? Eso tú lo vas a escoger, como digo, depende mucho de los datos que te den, ¿sí? Ahora mira el ejemplo. Es casi parecido al anterior, pero aquí voy a hacer otro método. No hago balance molar, voy a hacer división, explico. En ese recipiente hay un montón de esferitas. Es verdad esa parte, ¿sí? Y ahí tiene su ecuación de estados. Tiene su propia presión, su propio volumen, su propia masa, que la masa 1 sería como la masa total, y la temperatura y el peso molecular. Voy a extraer cierta cantidad de este gas. Pues la mitad, un poco más, un poco menos, ¿sí? Y cada recipiente tiene su propia ecuación de estado. Su propia masa, su propio volumen, su propia temperatura, su presión. Puede que la presión sea idéntica o sea diferente. Eso depende mucho de lo que te diga en la pregunta. ¿Sí? No voy a garantizar. Lo que aquí no toque es igualito es el volumen, ¿no ve? El volumen 2 es igual al volumen 1, porque es el volumen del recipiente que contiene gases. No importa la cantidad de gases o esferitas que hay, el volumen sería constante. Gráficamente estoy viendo. Sí, gráficamente. Mientras la esfera, obviamente que no. Ahora aquí viene la parte matemática. Voy a agarrar el 1 con el 2. Si quieren, ustedes agarran el 2 con el 3 o el 1 con el 3. Eso ya depende de ustedes. Yo agarro el 1 con el 2. ¿Y qué voy a hacer? Algo tan simple como dividirlo, matemáticamente hablando. El 2 sobre el 1 o el 1 sobre el 2. Eso ya depende de ustedes. Igual daría la respuesta. Estoy dividiendo los pavos ratones o la ecuación de estado. Y aquí se elimina lo que no ha cambiado. Y eso tienes que un poquito analizarlo. No de memoria, analizarlo, ¿sí? Lo que a ti al momento de dividir, lo que se elimina sería la R. La constante. El peso molecular porque es el mismo gas, sin importar la cantidad. La masa no es la misma, obviamente. Pues. El volumen también se ve. ¿Pero por qué se ve el volumen? Porque date cuenta que el recipiente es un cilindro. Antes y después el volumen no ha cambiado. No importa la cantidad de esferitas, el volumen no ha cambiado. Y te da esta ecuación. Si la temperatura fuera constante, si dijera así, también sería el temperatura única, se eliminarían también. Pero aquí no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que vas a eliminar dependería mucho de los datos y del gráfico que tú coloques, ¿sí? No te estoy diciendo que te memorices esta fórmula última. Te estoy diciendo que tienes que dividir ambas ecuaciones. Aunque fueran moles constantes o no, igual lo puedes dividir. Como digo, depende mucho de los datos. Para esto te doy un ejemplito, para que seas un semidios del estado gaseoso, ¿sí? Más fácil matemática si te das cuenta, ¿sí? Un balón, dice, herméticamente cerrado, contiene un gas, no dice qué gas, a la presión de 2.4 atmósferas y 177 grados Celsius. Te da la presión y la temperatura, pero no te da el volumen. Si extraemos, dice, 10 gramos del gas, la presión disminuye a 1.5 atmósferas y la temperatura a 27 grados Celsius. Se ha enfriado.
y la presión baja. Bueno, es lo que te da como condiciones finales. Determina el porcentaje en masa del gas extraído, te dice. Está pidiendo hallar, si quieres. Bueno, tienes la masa extraída, te pide hallar la masa total o la masa inicial, dice. Debes llevar los grados Celsius a grados Kelvin. Eso ya sabes hacer, ¿no ve? Ya te muestra la formulita cómo llevar de Celsius a Kelvin, ¿sí? Graficaremos el problemita. En ese recipiente, chicos, hay un gas, te dice. Datos que nos dan. El gas está a la presión de 2.4 atmósferas y una temperatura de 170 grados, pero no me da el volumen. Eso sí, no me da el volumen. Volumen desconocido, B amarillo le coloca. Y llevado a Kelvin, la temperatura es de 450 Kelvin. Y la masa 1 es M amarillo. La masa 1 sería como decir la masa total, ¿sí? En la pregunta dice esto. De esas 5 bolitas se extrae una cierta cantidad, te dice. Perfecto. Extraemos 10 gramos de ese gas, te dice. No todo. 10 gramos. No sabes cuánto era también la masa total. Sacamos 10 gramitos, cierta cantidad, y queda otra vez una cierta cantidad. ¿Sí? Bueno, datos finales. Has extraído 10 gramitos. ¿No ve? Pero de este no te da la presión, no te da el volumen, no te da la temperatura, no te da nada, salvo que dice que es 10 gramos. Perfecto, tampoco hay problema en esa parte, ¿sí? Ahora en el recipiente final, la presión es de 1.5 atmósferas. El volumen no ha cambiado, ¿te das cuenta? El volumen no ha cambiado, aunque no conozco. La temperatura llevada a Kelvin es de 300 grados Kelvin. Y esta parte tienes que razonar, ¿sí? Si había una masa 1 amarillo, y una masa 1 amarillo, se extrae 10 gramos. Se resta, pues obvio, pues que se resta. A M le quitas 10, es lo que quedaría como masa 2. Es lógico, ¿no ve? Es lógico, ¿sí? Obvio y lógico, como alguien diría, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hallamos el volumen o cómo hallamos la masa? Aquí está bonito. ¿Puedo hacer balance molar? Sí, pero no te sirve de nada porque no tienes datos del último recipiente. Inténtalo, vas a ver que te vas a trancar. Y no, yo noto acá, chicos, que puedo hacer lo que se llama división de pavos ratones, sin contar con el cilindro, con la esfera que está dos gasecitos ahí, ¿no? Dos gasecitos ahí, ¿eh? Mira, cada columna tiene su propia ecuación de estado. El peso molecular es el mismo porque es el mismo gas. Si fuera otro gas diferente al final, el peso sería diferente, pero es el mismo color, es el mismo esferita, diferente, el mismo color, pero es el mismo gas, sí. Voy a dividir ambas ecuaciones. El orden no importa, puede ser 1 sobre 2 o 2 sobre 1. Eso igual te va a dar la respuesta. Así que los voy a dividir. ¿Listo? Ahora, esta parte ya es razonamiento. ¿Qué es lo que se va a eliminar acá? Se va también la R. No la temperatura porque no es constante. Se va el peso molecular. También sería el volumen, ¿no? Porque el volumen no ha cambiado, si te has fijado. Es lo que hemos notado. Puede que también cambie, pero es que no. Pero este problema no ha cambiado. La presión 2 es de 1.5. Su presión 1 era de 2.4. Estoy reemplazando ya los valores numéricos, si quieres. La masa 1 es M. La masa 2 es M menos 10. Arriba iría. Las temperaturas conocemos. Temperatura 2 es 300. Arriba iría 300. Y la temperatura 1 es de 450. Y ahí, en ese momento, te das cuenta que has hecho muy bien tus reemplazos. Que lo has graficado muy bien, que lo has analizado muy bien, que eres casi un semidios. Es una ecuación con una sola incógnita. Hay que despejar M, que representaría la masa inicial o la masa total, si quieres. Esta parte ya es matemática, chicos, ¿sí? 450 con él pasa a multiplicar al 1.5. Sobre 2.4, 675. El 2.4 multiplica al 300. Bueno, esta parte ya es como puedes hacerlo como tú quieras, ¿sí? Esto ya es matemática, esto no es química, ¿sí? Yo lo he hecho así para hacerlo más bonito y más simpático, ¿sí? 720 entra dentro del paréntesis. 700 por 1 es 720M y 700 por 10 sería 7200, ¿no ve? Y de ahí despejamos M, pues. El 672 restaría al 720, ¿sí o no? Daría, a ver, 45M. Y el menos 7200 va al otro lado, cambiando el signo. A ver, eso todos sabemos, ¿sí? El 45 pasa a dividir. No puede darte negativo a la masa, porque si da negativo no tiene sentido, no hay masas negativas. Aquí nos da exactito y está muy bien. La masa inicial es de 160 gramos, y perfecto. Hasta puedo hallar la masa 2 si quiero, ¿sí? El problema puede morir ahí, pero nos pedía algo más, ¿sí? Algo más, ¿sí? Nos pide el porcentaje. Termina el porcentaje en masa del gas extraído, dice.
Para que me capten muy bien, reemplazaremos el valor que hemos hallado en las cajitas. La masa 1 es 160 gramos, que sería la masa total inicial, lo que había al inicio. Pero ¿cuánto queda? 160 menos 10, ¿no ve? Sería 150. Pues. Más extraídos, 10 está perfecto. Tiene lógica el grafiquito, ¿sí? La pregunta pedía el porcentaje extraído. Debes dividir el parcial sobre total, eso ya sabemos todos, ¿sí? La masa extraída sobre la masa total sería dividir el 10 sobre el 160. Y ese es lo que hemos extraído, la masa que se ha extraído, sobre la masa total que había al inicio. Nos pide el porcentaje del extraído. Se va a gramos con gramos, calculadora, y daría 6,25%. Eso representa el 10% hablando de porcentajes. Se extrajo muy poquito. 6,25 es muy poquito con respecto a la masa 1 que es 160 y lo que te quede es 150 gramos. ¿Sí? Este ejercicio espero que te haya gustado. Para entenderlo, hazlo una vez más sin mirar. Ahí está la preguntita y analizarlo. Y dale like, chicos, a que el video se viralice, como se dice. Los videos son muy buenos, ¿sí? Son muy buenos videos, ¿sí? Bueno, muchachos, ya me tengo que despedir. Esta ha sido la tercera parte. Viene la cuarta parte, pero en la cuarta parte veremos lo que se llama mezcla de gases. Que se aplican los mismos truquitos, pero va a haber más. Ahí van a estar fracciones molares, peso molecular de la mezcla y todo eso. El video va a estar muy interesante, chicos. Bueno, chicos, yo me despido de acá desde Bolivia para el mundo, ¿sí? Y siempre les digo esta parte y lo digo de corazón. Soy orgulloso de ser boliviano. Pórtense muy bien. Chao, chao.